Tenemos varias personas. Damos permiso para grabar. Muy bien, Ya puede empezar, ¿eh? muy bien. Ok. Pues podemos empezar. ¿Tú querías hacer algún tipo de presentación o ya empiezo? ¿Yo? No, no, ya empiezo. Sí. De acuerdo. Hola, Entonces, hola. aquí está Juan José. Hola. No, ya está bien, ya. Buenas tardes, buenos días a todos. Muchísimas gracias por vuestro interés en este tema y vamos a hacer una presentación breve de una introducción y luego vamos a dejar un espacio para explicar pues casos prácticos, casos concretos de la aplicación de la herramienta, la consultoría BG5 como herramienta de transformación personal y laboral, a nivel personal y laboral, y en esos casos prácticos pues dejamos ahí un espacio para preguntas y comentarios y queremos hacerlo lo más interactivo posible, porque lo que queremos es ver la aplicación práctica de este tema, aparte de darlo a conocer, porque todavía hay mucha gente que no lo conoce. Con esta imagen lo que quiero intentar dar es la imagen de la situación actual, de cómo estamos en la situación actual y principalmente quería encontrar una imagen de incertidumbre, de complejidad, algo que reflejara cómo nos encontramos ahora mismo con este vértigo que nos produce todas las cosas que están ocurriendo, estos cambios acelerados que nos cuestan a entender a algunos, ¿no? Eh, Nos decía Mario Alonso Puig que la empresa y la humanidad tendrán futuro si se humaniza. Es decir, si buscamos la esencia del ser humano eh, y llegamos a esa esencia y realmente recuperamos lo que es la esencia del humano, podremos responder a estos cambios fuertes que se están produciendo. Nosotros, en cada uno de nosotros, tenemos recursos y tenemos creatividad y energía y potencial para poder hacer frente a lo que ocurre, pero primero vamos a ver qué es lo que ocurre. Y lo que está ocurriendo, ahora lo vamos a ir a explicar, para poder enfrentar esa situación, dijéramos, necesitamos herramientas, ¿no? Entonces, con esta imagen, lo que quiero decir es que necesitamos herramientas que nos ayuden a enfrentar una situación hostil o una situación agresiva, incómoda, como lo que estamos viviendo en todos los sentidos, ¿no? Y si lo entendemos, podremos gestionarlo y responder adecuadamente. Si no lo entendemos, pues no podremos reaccionar de la forma adecuada. En esta imagen lo que representa es esa persona que se enfrenta a ese mundo hostil, pero que tiene una herramienta, que tiene un paraguas, ¿no? Un paraguas es una metáfora sencilla de una herramienta que te permite, o sea, tú no puedes controlar si va a llover o no va a llover, pero si llueve, abres tu paraguas y no te mojas, ¿no? Entonces, tenemos disponibles hoy en día herramientas sencillas que nos pueden ayudar a poder transitar por esta experiencia vital que estamos teniendo todos, unos más fuertes, otros más difíciles, o sea, unos más difíciles, otros más fáciles, pero poder transitar por esta experiencia de la mejor manera posible, de la mejor manera posible. Pues yo soy Juan José Piedra, para los que me conocen y los que no me conocen, pues les explico un poquito que soy un experto en la aplicación del conocimiento del sistema del diseño humano en las empresas y facilito la nueva forma de gestionar personas en las organizaciones. O sea, la clave está en las personas y en la forma que podamos sacar lo mejor de cada uno de nosotros mismos y organizar eso, nos va a ir mejor. Y entonces esa es mi forma de contribuir, ese es mi propósito. Mi propósito, yo creo que un mundo mejor es posible si reconocemos, liberamos y sabemos coordinar el talento natural de las personas. Eh, yo me considero un profesional interdependiente, es decir, soy independiente pero colaboro y gracias a mis colaboraciones, gracias a poder colaborar con distintas personas y empresas,
pues es como yo puedo, dijéramos, realizar mi trabajo y servir, ¿no? Eh, eh, he puesto aquí algunas de las imágenes de empresas con las que colaboro, por ejemplo, el BG5 Business Institute, que es el que está haciendo, es posible esta transmisión. Muchas gracias a todo el BG5 Business Institute y especialmente a Natalie, que es la que está ahora mismo al mando de la situación que estamos viendo de la parte tecnológica. Colaboro también con Human Design Hispania, colaboro con profesionales independientes como Rasna, como Amaya, como Beatriz Martínez, que la tenemos hoy aquí también con nosotros, y con una serie de profesionales independientes en las que esta información puede generar sinergia y puede facilitar que podamos trabajar. Recientemente hemos creado una empresa que se llama Humanapi, aquí en México, con la que estamos trabajando a nivel de alta dirección, y desde hace ya pues bastantes, como 10 años o 15, que estoy trabajando desde mi empresa, pentaconsul.es, que es la que desde ahí pues trabajo para dar a conocer toda esta información. Primero vamos a hablar un poquito del contexto para que podamos entender, y realmente este título, Hacia un nuevo paradigma, es un título de un libro que escribió Matti Emi hace ya pues poco más de 10 años también, y que muy bien podría ser el título de nuestra vida, de la película de nuestra vida, ¿no? Los que tenemos más o menos esta edad que tengo yo, pues hemos vivido todo un recorrido, y este podría ser como el título de la película, ¿no? Y esta película lo que nos está pidiendo es un cambio de perspectiva. Tenemos que cambiar de perspectiva, y eso es lo que es para poder entender la realidad, porque la realidad está cambiando muy rápidamente, y esa perspectiva básicamente va de darle peso a lo exterior a darle peso a lo interior, ¿no? Nos comentaba esta frase de que la verdad no es algo exterior para ser descubierto, sino es algo interior a ser revelado. O sea, por ahí va el tema. El tema va por cambiar de perspectiva para poder entender qué es lo que está ocurriendo y poderlo gestionar y poder responder de la forma más adecuada. Lo podemos tomar en plan un poquito serio o místico, o nos podemos poner un poquito más divertido. Y la película depende de nosotros, es decir, depende de cómo te lo quieras tomar. ¿Te lo quieres tomar en plan de broma o con sentido del humor, me refiero, porque esto no es que sea de broma, esto es serio, pero te lo quieres tomar con sentido del humor o te lo quieres tomar eh, con, con sentido del humor eh, o con un poquito de tomártelo demasiado en serio, ¿no? Entonces, desde hace eh, más de 30 años, el sistema del diseño humano nos viene ofreciendo una serie de perspectivas, una serie de información que al principio pues parecía muy lejano y muy difícil a lo mejor de comprender, algo que no terminábamos de encontrar, pero que ya nos estaba preparando para un futuro. Y ese futuro cada vez está más cerca, y ese futuro cada vez más es nuestro presente, ¿no? Y los que hemos tenido la suerte de estar cerca del sistema del diseño humano, conocimos a esta persona, Raúl Ujú, fue el fundador del sistema del diseño humano. Él nos estuvo hablando y preparando todo este tiempo, hablándonos de que teníamos que seguir nuestra estrategia y hacer caso de nuestra autoridad interna. Es decir, ese trabajo interior que había que hacer para poder dar respuesta a las cosas que suceden, ¿no? En una perspectiva, en una situación de la que venimos, pues esto no podría entenderse o no entenderse, pero ahora cada vez lo estamos entendiendo más, ¿no? De que tenía razón y cuánta razón tenía, ¿no? Por eso decimos que de lo que estamos hablando aquí son de herramientas de transformación personal y profesional. Si nos damos cuenta, por poner un ejemplo de lo que
de algo que es muy evidente hoy en día, ¿no? Con el tema del COVID y el tema de la pandemia y la eh, mm, todo este problemas que se generan alrededor, ¿no? Tanto en la economía como en la salud, en la educación, en el trabajo, y nos damos cuenta que son problemas globales que nos afectan a todos. Son problemas globales que afectan a todos aquí, donde yo estoy en México, en España, en Brasil, en Portugal, en Estados Unidos y donde todo el mundo. O sea, entonces, en otras situaciones, los problemas globales se solucionaban de forma global también, ¿no? Sobre todo de forma colectiva, decíamos, pues vamos a la guerra, ¿no? Se nombraba a un enemigo, el enemigo común, y nos mandaban a todos a la guerra para luchar contra ese enemigo común, ¿no? Hoy en día, en esta situación de la pandemia, nos ha dado un mensaje muy específico. Dice, quédate en casa. Es decir, la solución es individual, es lo que nos están diciendo. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos, ¿no? Esa es la respuesta que estamos dando, y eso forma parte de la evolución que se ha estado produciendo de, de qué es lo que, de qué es lo que está funcionando, ¿no? O sea, qué es lo que está ocurriendo. Entonces, la solución a los problemas globales cada vez la estamos encontrando más en las capacidades individuales y sobre todo en la responsabilidad individual. Necesitamos asumir nuestra responsabilidad individual para cambiar de nuestra perspectiva, para cambiar nuestra actitud, ¿no? Por ejemplo, cambiar a un consumo responsable, a tener comportamientos que permitan ser más sostenibles en el tema ecológico también, que nos permitan gestionar mejor nuestros recursos. Todos tenemos recursos, entonces esa capacidad de autoliderazgo para gestionar nuestra energía y nuestros recursos, o de liderazgo si gestionamos los recursos de otras personas. Por ejemplo, si estamos trabajando, si tenemos una empresa o un negocio y otras personas dependen de nosotros. Entonces, estas herramientas de transformación nos van a ayudar para potenciar nuestra individualidad y para poder aprovechar nuestros recursos y los de las personas que dependan de nosotros. Dentro del sistema del diseño humano nos ayuda a entender este contexto en el que nos encontramos ahora mismo, que es muy fuerte. O sea, esto que está ocurriendo ya ha ocurrido, estos cambios, o cambios de este tamaño que están ocurriendo ya han ocurrido anteriormente en la humanidad. Anteriormente, pues el hombre de Neandertal dio paso al hombre de Cro-Magnon, que es lo que era el precursor del Homo sapiens. Durante un tiempo, y eran un eslabón de la cadena evolutiva en el que pues una forma de vivir y funcionar en el mundo que había estado funcionando durante miles de años, pues pasa a ser otra forma de funcionar. El mundo no se acaba para los, dijéramos, los antiguos sí que se acabó, pero para los nuevos pues siguió la evolución. Y prácticamente estamos ahora en un cambio, en una transición muy fuerte que nos afecta en todos los niveles, ¿no? Pero el sistema del diseño humano nos permite entenderlo, explicándonos cómo son los cambios y cuándo se producen. Estábamos desde hace unos 400 años en lo que llamamos la era de la planificación, en la que pues básicamente se ha producido todo lo que tenemos de nuestro avance industrial, avance tecnológico y todo tipo de conocimientos, ¿no? Expansión de conocimiento que tenemos actualmente. Pero hay un punto crítico, y no quiere decir que justo ese año va a pasar algo, pero ese punto crítico, el 27, el año 2027, para el cual ya nos falta muy poquito, estamos en la cuenta atrás, pues se darán las circunstancias para que esa nueva, dijéramos, humanidad pueda florecer, pueda empezar a salir, ¿no? Y se dan las circunstancias, nosotros le llamamos la era de la individualidad. Y la característica principal
si aquí estábamos hablando del desarrollo industrial y del desarrollo del crecimiento de la información y de la comunicación, ahora pasamos a una era de conocimiento aplicado. Es decir, ya sabemos mucho, ya tenemos mucha información, ya tenemos muchos recursos. Lo importante es qué hacemos con ellos, cómo los aplicamos, ¿no? Y por eso esta conferencia principalmente es de la aplicación práctica de esa información y de esos recursos que tenemos. De eso es de lo que se trataría. eh, de lo que se trataría. Hay, a veces, cuando hablamos de esto, de la evolución, eh, lo vemos como algo fuera, ¿no? Algo de fuera que dices, bueno, pues sí, están pasando tal cosa o la otra, y nos olvidamos de un pequeño detalle, y es que la evolución no sucede sola, sucede a través de nosotros. Nosotros somos los que evolucionamos. O sea, y por poner un ejemplo muy sencillo, es el ejemplo los que somos mayores como yo y tenemos hijos o tenemos nietos, ¿no? Yo no tengo nietos todavía, pero los que tienen nietos, pues ya ven esa diferencia, ¿no? Que ves, por ejemplo, al niño pequeño, ¿no? Que agarra el teléfono de la mamá o del papá o del abuelo y ya empieza a tocar las teclas y sabe todo lo que tiene que hacer, ¿no? Es decir, la evolución ocurre a través de nosotros. Decimos, ese niño ya lo traen puesto, ¿no? Exactamente, así es. O sea, la evolución ocurre a través de nosotros, cada uno tenemos que poner nuestro granito de arena en esa parte de la evolución. Por eso hay muchas personas sobre todo de los mayores como nosotros, que necesitamos hacer ese cambio de paradigma, darnos cuenta de que había un viejo paradigma, una vieja forma de hacer las cosas y una nueva forma de ver las cosas. Las nuevas generaciones no ven esa forma vieja, porque ellos no la ven porque no han nacido todavía o están naciendo, ¿verdad? Los niños. Pero nosotros somos a los que nos cuesta, a los mayores, y somos los que necesitamos hacer ese cambio de paradigma. Estamos en transición, estamos en tránsito, eso está ocurriendo, esa transformación. No es que ya haya ocurrido, sino que estamos en tránsito para que eso ocurra. Y poco a poco cada uno vamos a imponiendo de nuestra parte. En el viejo paradigma no valoro lo que soy ni lo que tengo, no necesito, como no tengo paz interior, pues necesito tener más, buscar objetos, ¿no? Necesito tener más para sentir que soy más y me convierto en un depredador de recursos. Es cuando me comporto desde la homogeneización, ¿verdad? Cuando quiero hacer, pues si mi vecino tiene esto, yo también quiero tener, y funcionamos a través de una dependencia de una autoridad externa. Lo que diga el gobierno, lo que diga mi jefe, lo que diga mi padre, lo que diga el maestro, lo que diga el cura, ¿no? O el que diga el papa, vivimos a través de autoridades externas. Pero en el nuevo paradigma no es así como va a funcionar. ¿Por qué? Porque como estamos viendo, todo, se está generando una cantidad de incertidumbre enorme que no te puedes fiar de nada ni de nadie. Entonces, como no te puedes fiar de nada ni de nadie, solo te puedes fiar de ti mismo. Pero no basta con creerte esto o creerte aquello. No te puedes creer nada, ni siquiera de nada de lo que yo te estoy contando aquí. De lo que se trata es de que tú lo que va a valer para ti es lo que tú experimentes por ti mismo, es decir, lo que sale de dentro de ti y lo que tú puedes experimentar, ahí es donde vas a encontrar, ahí es donde vas a encontrar el valor, la paz y la tranquilidad, ¿no? Y la certeza. Por eso hablábamos de que los que llevamos tiempo con el diseño humano, pues hemos trabajado con nuestra autoridad y nuestra estrategia, ¿no? Eh, en el nuevo paradigma valoramos lo que somos, valoro lo que soy y lo que tengo. Sé que puedo aportar un valor y contribuir para mejorar el mundo. Entonces ya no estoy buscando las soluciones fuera, sino que digo, mi manera de enfrentar al mundo, mi manera de mirar, mi visión, mi paradigma, mi perspectiva, no es a ver cómo me van a solucionar este problema que hay aquí, que si van a traer la vacuna, que si no, que si me pongo la vacuna, que si tal, sino qué puedo aportar yo, qué puedo hacer yo, cómo puedo contribuir para hacer mejor. Y entraríamos pues, en el consumo responsable, sostenible, desde lo que nuestra diferenciación estamos hablando, en resumen, del valorar nuestra autoridad interna. Y eso nos convierte en interdependientes. No es esa independencia de que yo estoy solo y ya, pues en el mundo no podemos estar solos, sino que estamos acompañados, entonces
la forma de interactuar. Pero interactuamos mucho mejor desde el reconocimiento propio y del valor propio y de qué puedo aportar yo que desde la otra perspectiva. Eso está cambiando desde hace tiempo, ¿no? Entonces, lo que quiero insistir es que estamos en esa transición, ¿no? En ese cambio. Entonces, para unos, lo que estoy diciendo les viene de nuevo completamente y para otros dice, pero si esa foto que estás poniendo ahí, por ejemplo, esta, es de hace más de 25 años. O sea, este manifiesto es de hace 25 años. Y ya nos estaban hablando de esta transición. Entonces, a nivel de empresas y a nivel de organizaciones, también hay, por ejemplo, esta lámina, hace tiempo que la tengo también, ¿no? Esta imagen, ¿no? Y que nos habla de esa transformación que se está produciendo en el mundo de las empresas y de la organización. Entonces va a haber gente que dice, ok, eso que me cuentas a mí me suena a fantasía y a cuento chino porque no lo veo, yo veo otra cosa porque todavía estás en el modelo antiguo. Y hay otras personas que pues, me pueden decir, Juanjo, ya está desfasado, ya hemos pasado a la siguiente fase, ya hemos ido un poquito más allá de lo que dice aquí en esta lámina, ¿no? Entonces, la imagen lo que intenta explicar es que las empresas están pasando de funcionar, las empresas y los negocios, que es en el ámbito que nosotros estamos aplicando esta información en el mundo del trabajo, ya no puedes poner un trabajo, ya no puedes trabajar simplemente por dinero. Antes trabajábamos por dinero, por necesidad. Ahora tienes que trabajar por un propósito. Es decir, o trabajas por tu propósito y tienes claro tu propósito o no trabajas, ¿no? Que es lo que vemos. ¿Por qué los jóvenes no quieren trabajar? Porque no encuentran eso que les motive ese propósito, ¿no? Cuando encuentras el propósito. Entonces, si a nivel personal tú no trabajas por dinero, sino que trabajas por un propósito, vas a tener mucho más fácil para reconocer que esta empresa en la que estás, si tú te alineas con ese propósito o no, o si esa empresa trabaja por un propósito o no. Porque si no trabaja por un propósito y tú ya estás motivado por tu propósito, entonces te vas a dar cuenta que no tiene sentido que tú estés ahí en esa empresa. Sin embargo, si tú dices, ves una empresa donde te alineas con el propósito que tienen, pues encontrarás todo el sentido del mundo a participar ahí. Eh, Dentro de las organizaciones vemos que estamos pasando de una estructura mucho más jerárquica y más rígida a redes, a funcionamiento en redes, como poníamos el dibujo que poníamos hace un momentito, en la era de la individualidad. Es individualidad, pero en red, o sea, individuos en red, individuos que interactúan unos con otros en una red. La empresa está pasando de reconocer que no se trata de controlar a la gente, a las personas, sino empoderar a las personas, empoderarlos porque sabe que las personas es donde están los recursos y la creatividad y todo el potencial y son las que van a marcar la diferencia de éxito o de fracaso en la empresa. De tanto planificar, vemos que podemos planificar, el año pasado planificamos cómo nos iba a ir en el 2020 y todas las planificaciones fracasaron, ¿verdad? Y en este año, pues muchas empresas seguramente estarán diciendo, ¿para qué voy a planificar tanto, verdad? Es mucho más experimentar, experimentar, responder a la experiencia en el momento. Otra cosa que se está produciendo es el cambio de la privacidad, esto es mío, esto no sé qué, a la transparencia. Sistemas más abiertos, sistemas más transparentes. Entonces, esto nos lleva de la dependencia en la homogenización y la perspectiva antigua de la homogenización nos generaba dependencia de una empresa o de un tal cual, y hoy en día nos basamos en la diferenciación y hablamos de interdependencia. O sea, entonces, antes lo que queremos resaltar es que estamos entre el antes y el después. Entre el antes y el después está el ahora. Y lo que estamos viendo es el ahora, no estamos viendo el después, no estamos viviendo el después. Es decir, estamos en tránsito hacia otra cosa y lo que estamos viviendo ahora es esa inestabilidad, incertidumbre y complejidad porque vamos a ir hasta otra situación que se va a estabilizar, que va a estar, ¿no? Pero tenemos que hacer esa transición cada uno de nosotros de la forma correcta, de la forma correcta, para que ese cambio sea el adecuado. Entonces,
Eso es un camino y es un recorrido que empieza por un primer paso. En mi caso personal empezó porque me despidieron hace, pues, estamos hablando de hace 30 años. Cuando yo estaba en lo mejor de mi etapa laboral, me despidieron de la empresa y eso a mí me sentó muy mal, me puse muy molesto, esto yo no lo entendía y tal. Entonces, pues ahí fue cuando empezó mi camino de desarrollo personal y mi camino de búsqueda y decir, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y esto cómo funciona? Entonces, si ya no me puedo fiar de una empresa que yo me fiaba, resulta que no me puedo fiar, yo empecé a vivir en mi propia carne los efectos de la transformación que se estaba produciendo en el mundo empresarial y laboral. Y empecé a pensar cómo sería ese futuro, ¿no? Entonces me encontraba con temas de red, de redes, y decía, bueno, es que el futuro va a ser en red, hay que hacer redes, tenemos que conectarnos los unos con los otros para apoyarnos. ¿Eh? Y poco a poco fui reconociendo lo que sería ese valor individual en red. Sin embargo, esta imagen es mucho más reciente, ¿no? Tenemos aquí a este señor que representa al presidente de Estados Unidos que acaba de salir y esta imagen para mí, que ha sido más reciente y que es lo mismo que a mí me sucedió hace 30 años, como os he dicho, es lo mismo, o sea, estás despedido, you are fired, estás despedido. Estas nuevas generaciones, lo que representa esta pequeña o este pequeño, es a esas nuevas generaciones que nos despiden a nosotros, a los que somos de las viejas generaciones, de la vieja guardia. Lo que me está diciendo a mí esta imagen, y por eso lo pongo, es que hay que cambiar esa perspectiva, hay que cambiar, hay que hacer esa transición y esa transición a los que somos mayores nos va a costar más, tenemos que cambiarla, nos va a costar más. A los que son más jóvenes les va a costar menos. ¿Eh? Pero de todos modos, o sea, es esto lo que viene a representar, que hay una forma de actuar y de funcionar en el mundo que no es la que es adecuada. Pero ¿qué ocurre? Si lo entendemos, vamos a reaccionar de una manera y si no lo entendemos, vamos a reaccionar de otra manera. Vamos a reaccionar de otra manera, con protestas sociales. Si no entendemos lo que ocurre, seguiremos buscando responsables fuera. La culpa la tiene el gobierno, la culpa la tienen los chinos, la culpa la tienen los laboratorios que no hacen la vacuna, la culpa la tiene todo el mundo menos yo, ¿no? Entonces, eso sigue generando dependencia. Mientras que si entiendes lo que ocurre, entiendes la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros en lo que está ocurriendo. Entonces, ¿yo por qué me contagio? Pues porque estoy saliendo, si me voy de fiesta, me voy a tal sitio, si no me lavo las manos, si no me pongo la mascarilla, si no me cuido, pues es normal que me contagie, ¿no? Eh, esta imagen la he puesto porque esta que poníamos antes era hacia dónde íbamos, pero ahora ya estamos viendo ejemplos de cómo la gente se está conectando en red y cómo estamos funcionando en red. Yo empecé a poner esto de valor individual en red cuando a principios del año pues vi un vídeo que se hizo viral, ¿no? De unos músicos que tenían que dar un concierto y se desapareció ese concierto, o sea, perdón, se anuló el concierto porque no podían darlo en directo por el tema de la pandemia, entonces lo grabaron en vídeo, cada uno en su casa, hicieron un vídeo precioso, valor individual en red, le llamé, ¿no? Y actualmente así es como está funcionando. También tenemos aquí que durante estos días, ayer empezó, hoy y mañana va a haber, creo que son hasta el día 24, todo este fin de semana, hay esta posibilidad de conectar con todo este tipo de información que desde la perspectiva individual, cada uno de nosotros, podemos acceder a ese tipo de información y poder avanzar y entender mucho mejor el camino. Con esto quiero terminar esa pequeña introducción y con esta imagen del fundador del sistema del diseño humano, porque para él esto era como un viaje o como una película. O sea, para él era como una película, para mí es más bien como un viaje que estamos haciendo, un recorrido, ¿no? Y este viaje y este recorrido depende de nosotros. Si tenemos la información correcta, podremos responder adecuadamente y disfrutar del viaje.
y disfrutar de la película, y si no tenemos la información correcta, pues vamos a quedarnos ahí atascados y bueno, vamos a sufrir, pero eso depende de cada uno, ¿no? Entonces, para los que quieren estar alineados con los cambios que ocurren, es decir, para esas personas que se dan cuenta que la vida se está transformando muy rápido y que hay que aceptar que vienen esos cambios y que hay que ver la manera de responder mejor a esos cambios haciendo cosas diferentes que no hacíamos antes, pero que tenemos que hacer ahora, pues para esas personas es para lo que está aquí la consultoría BG5. ¿Qué es la consultoría BG5? Una especialización profesional que resulta de aplicar ese conocimiento de las mecánicas individuales y grupales del sistema del diseño humano al mundo laboral y empresarial. Es decir, lo puedes aplicar, primero necesitamos aplicarlo al mundo de la personal, es decir, a cada uno de nosotros, y luego en el ámbito laboral, pero lo vas a aplicar a todos los ámbitos de tu vida. Nuestra especialización es en el ámbito laboral. Entonces, ¿qué hacen? Lo que hacemos los consultores, que reconocemos el talento potencial de cada individuo, lo liberamos, ayudamos a organizarlo en entornos favorables que faciliten su mejor contribución, maximizando así los resultados individuales, grupales y empresariales. ¿Y cómo hacemos esto? Pues lo hacemos a través de servicios de consultoría, de asesoría, de coaching. A través de esos servicios, toda esa información la ponemos en práctica eh, eh, a través de esos servicios para poder ayudar a la gente que está en el proceso y que está en el camino de decir, bueno, ¿cómo lo hago? Si antes no me funciona, ¿qué tengo que hacer para que me funcione? También, como sabemos que hace falta difundir este conocimiento, por eso tenemos formación. BG5 Business Institute es una institución que se creó específicamente para dar esta formación del diseño humano aplicada al mundo de la empresa. Yo tengo el honor de colaborar con ellos en los cursos en español. Entonces, para las personas que están interesadas, luego explicaremos también el tema de la formación y de talleres los que puedan estar interesados. Eh, el diseño humano nos permite empezar por la persona, conocer a la persona, sus cualidades, sus características, cómo esa persona se conecta con otras personas y luego también las dinámicas de grupos. Estos mapas, estos 4 mapas de la consultoría BG5 revelan esas dinámicas ocultas que sirven para empoderar tu carrera o tu negocio. Tengo que decir que Natalie, que es la que está gestionando este programa aquí, esta conexión, ha realizado un vídeo precioso para explicar mucho mejor esto de los 4 mapas. Yo le he pedido, por favor, que me pase lo que es la aplicación para poderlo hacer también en español, porque realmente ha hecho un trabajo fantástico para poder sintetizar y explicar cómo funciona todo este fuente de conocimiento que nosotros utilizamos y que gracias al BG5 lo convertimos en herramientas prácticas. Herramientas prácticas para responder preguntas prácticas, preguntas concretas, ¿no? ¿Qué hago yo? ¿Cómo funciono mejor en el mundo? ¿No? ¿Qué talentos traigo? ¿No? ¿Qué puedo aportar al equipo? ¿Me va mejor trabajar solo o trabajar en un grupo? O sea, soy más de interior o de exterior, ¿no? Introversión o extroversión. O sea, son herramientas que nos permiten aplicar al mundo de la empresa. Y estas herramientas son las que luego aplicamos a nuestros servicios o también las que aprendemos en los cursos de formación. Y para que podamos tener un poquito más de conocimiento de ciertas aplicaciones que hemos hecho, es decir, de resultados de trabajos prácticos, de experiencias prácticas con clientes, pues quiero invitar a Beatriz Martínez, que está aquí con nosotros, a Bea, que es consultora y coach especializada, o sea, en la consultoría integral de las empresas, trabaja principalmente con pequeños empresarios y emprendedores y pues tengo el gusto y el honor de haber colaborado con ella desde hace ya, pues yo que sé, más de 10 años que llevamos trabajando juntos. 15. 15 años y aplicando esta información a la práctica diaria, ¿no? Entonces,
Bea, encantado, muchísimo gusto de tenerte aquí y pues Encantada. un poquito. Vale. Bueno, gracias a todos por estar ahí, a todos y a todas. Bueno, como dice Juanjo, pues yo casi llevo 15 años colaborando con él, ya se dice, ¿eh? Bueno, os voy a contar un poquito cómo uso yo el diseño humano en el día a día del mundo laboral, porque yo lo uso todos los días, ¿vale? Desde lo más completo que se puede usar, todo lo que ha comentado Juanjo, a lo más básico, ¿vale? Entonces, bueno, como él os ha dicho, yo soy un consultor coach. En función de la necesidad de mi cliente, aplico más la consultoría. Sabéis que se supone que un consultor es un experto en algo, ¿vale? Pues entonces, en lo que es los recursos humanos, yo aplico la consultoría en un tipo determinado de empresas y también utilizo las técnicas de coaching o la metodología de coaching para acompañar en procesos de cambio a profesionales o en procesos de aprendizaje. Entonces, os sitúo un poquito. Yo trabajo con pymes, por lo menos en España las pymes son empresas pues que son de menos de 50 personas, bueno, de 100 personas o así. Yo normalmente suelo trabajar con empresas de alrededor de menos de 50 personas y en este tipo de empresas la labor que yo hago es una labor muy enfocada a trabajar de manera lo más completa posible los recursos humanos, ¿vale? Trabajo hasta 15 áreas de recursos humanos y aquí un poco mi labor consiste en implantar herramientas de gestión de recursos humanos y en algunos casos lo que ofrezco a los clientes es la posibilidad, si es una empresa pequeña, bueno, cuando decimos pequeña, de 20 personas, le ofrezco la posibilidad de ser su consultor de recursos humanos externo. O sea, esto es una cosa curiosa, ¿no? Me implico como una más, pero ellos no tienen que tener un consultor dentro de la empresa, perdón, un responsable de recursos humanos dentro de la empresa, me tienen a mí y entonces podemos hacer todos esos cambios de una manera mucho más profunda, porque cuando trabajas como consultor, pues de alguna manera implantas herramientas, asesoras, aconsejas, pero cuando trabajas de responsable externo estás allí al pie del cañón, ¿vale? Entonces, bueno, con lo que son las pymes trabajo enfocada a lo que sería la gestión de personas en todos sus ámbitos y con las micropymes, yo le llamo micropymes a las empresas que son de menos de 6 personas, que en realidad, por lo menos en España, son el 85% de las empresas. Pues con esas micropymes también trabajo y con los profesionales, que además me encanta, o sea, me encanta trabajar con los profesionales autónomos, porque no hay nadie que se quiera dedicar a ellos, no hay nadie que quiera acompañarles en el proceso de evolucionar. Entonces, bueno, me gusta mucho trabajar con ellos. Y con estas micropymes y estos profesionales lo que hago es un coaching ejecutivo, como ha dicho Juanjo, en gestión integral de negocio o en gestión integral de proyecto. Es decir, trabajamos su posicionamiento, la gestión económica financiera que tienen que llevar adecuada pues eso, a lo que es un autónomo, la organización de procesos, su gestión comercial, la gestión de personas, el marketing, o sea, ahí de alguna manera les acompaño e invito a otros profesionales, ¿vale? Entonces, yo lo que os voy a decir es, como os he dicho antes, yo uso el diseño humano en el día a día, pero desde el primer minuto. ¿Cómo? Yo siempre cuando tengo un cliente nuevo, el protocolo que yo sigo con ellos es que tengo una entrevista de 90 minutos en la que escucho todas sus necesidades, hago un montón de preguntas, recojo dudas, miedos, objetivos y a partir de ahí yo toda esa entrevista la traslado a un documento. Bueno, a partir de ese momento yo ya, como al cliente le saco la hora y que ya os diré en algún momento cómo saco la hora y la fecha de nacimiento, pues a partir de ese momento como yo he hecho formación básica de diseño humano, entonces me manejo en todos los conceptos básicos bien. Entonces, bueno, yo a partir de ese momento ya trabajo, a partir de ese momento, cuando ya tengo la primera sesión con el cliente, ya sé cuál es su estrategia, cuál es su autoridad y de alguna forma ya le voy ayudando en estas pautas, ¿no? Pero luego cuando quiero trabajar cosas más específicas es cuando ya contrato a Juanjo. ¿Y qué hago? Pues normalmente es verdad, Juanjo, que casi con cada cliente yo te paso esa entrevista que he hecho y te suelo pedir que me contrastes, ¿no? Que lo que me han contado, si tiene relación con su perfil. Hay un aspecto muy interesante como consultor que es qué debo tener en cuenta en mi interacción con mis clientes, porque hay clientes que, pues eso, que en mis sesiones con ellos debo seguir, pues a lo mejor un orden, hay otros al revés que debo preguntarles desde el primer minuto cómo te encuentras. Entonces, bueno, esas cositas las voy ajustando y trabajo cualquier gestión de tipo individual y luego de tipo grupal. Y lo que os voy a contar ahora es un poco 9 casos de este año 20 que ha acabado, que es lo que yo he trabajado del diseño humano aplicado al mundo laboral. Bueno, el caso número 1 es de una pyme de 27 personas, donde allí lo que hicimos fue introducir el diseño humano en el proceso de selección. ¿Cómo?
Bueno, teníamos que elegir a un adjunto a dirección que iba a coordinar una serie de establecimientos y bueno, pues en este caso se trataba, seguían una serie de pruebas con una empresa que hace test, pero el diseño humano lo que nos ayudó fue sobre todo a contrastar la persona con el perfil de adecuación al puesto, ¿vale? Y luego una cosa muy importante que era su interacción con gerencia, porque en los procesos de selección no siempre escogemos al mejor, tenemos que escoger al más adecuado. Y aquí era muy importante la interrelación y la interacción del candidato con gerencia, aquel que encajara mejor, aquel que fluyera mejor, aquel donde hubiera una química mejor. Entonces, bueno, en este caso, pues bueno, utilizamos el diseño humano con los 4 candidatos que teníamos y escogimos al que más encajaba. Y la verdad es que resultó fantástico, ¿eh? El caso número 2 es otra empresa que tengo, que estos son 33 personas, y aquí el diseño humano lo usamos mucho en la valoración de los comerciales. Mi cliente selecciona a él porque quiere seleccionarlo por su cuenta a los comerciales, pero luego me pide que yo tenga una entrevista con ellos. Yo me entrevisto con ellos, les saco pues eso, la hora, el día y todo, y lo que le presento después a mi cliente son cosas que yo he percibido durante la entrevista y a partir de ahí contrasto con Juanjo o sea, volvemos a lo mismo, la adecuación de esa persona con la necesidad de mi cliente. Y lo que Juanjo prepara es los puntos fuertes y los puntos débiles que tiene esa persona como comercial y las recomendaciones que nos da de aspectos muy sutiles, ¿no? A tener en cuenta en el día a día con esa persona y en su evolución. Pues ese, por ejemplo, es otro caso. El tercer caso es un caso de una empresa más grande, que tiene, pues esta tiene ya casi 40, donde el diseño humano empieza a trabajar desde el momento en que esa persona ha sido contratada. Esa persona ha sido contratada, yo a lo mejor no le he hecho la entrevista de selección, pero ya tengo mi primera entrevista de acogida. A partir de ahí recojo datos y lo que hacemos con cada persona que entra en esa empresa es que elaboramos un perfil laboral, vemos el grado de adecuación que tiene al puesto, vemos qué evolución va a tener esa persona en función de su diseño, analizamos la interacción con los compañeros que le va a tocar trabajar de manera directa y ya con esa empresa vamos más allá. Empezamos a trabajar los equipos, o sea, vemos los equipos de trabajo, si son funcionales, qué personas deberían estar en cada equipo, qué conflictos podemos ir resolviendo gracias al diseño humano. Por ejemplo, en esta empresa la implantación del diseño humano es prácticamente completa. Entonces, nos aporta, bueno, pues una herramienta súper valiosa. Y es curioso porque hay veces que uno de los socios lo sigue y efectivamente vemos ahí la evolución y hay veces que no se han seguido las pautas que hemos marcado y ahí luego tenemos los problemas. Entonces, bueno, pues ya os digo que aquí lo hacemos de una manera muy completa. Por ejemplo, en los casos que os pongo de micropymes, hay un caso de este año en el que bueno, pues se trataba de valorar la incorporación de una socia a una pequeña empresa de comercio y aquí lo mismo, analizamos, aunque fijaros, es curioso, la gerente es una persona que tiene un perfil muy intuitivo, ¿no? Es un generador sacral y esta persona ya olía que esta socia colaboradora iba a ser muy buena para la empresa, pero claro, no podemos, a veces simplemente la intuición, ¿verdad?, pues puede ser un poquito arriesgada. Entonces, bueno, lo que nos sirvió el diseño humano fue para contrastar y confirmar que la intuición de esta persona era perfecta y que la persona que había escogido como socia colaboradora encajaba a la perfección. Entonces vimos la adecuación de sus funciones, cómo las podría llegar a hacer, la conexión con el gerente y también la comercialización, ¿no? En este caso, cuál sería la mejor manera de la atención al cliente y la comercialización de este establecimiento. En el siguiente caso nos encontramos con otra micropyme en el que la gerente me pide que le ayude en el traspaso del negocio a sus compañeras. Es un centro de estética, son 5 personas y está valorando el traspaso porque ella quiere jubilarse con antelación. Entonces, bueno, aquí, claro, tenemos que ver si estas 4 personas van a ser capaces de sacar adelante ese negocio en función de sus potencialidades, ¿vale? Y ahí lo mismo, analizamos los perfiles de estas personas, cómo se van a poder repartir las funciones que hasta ese momento ejercía la gerente, si hacen un penta funcional o no entre ellas y todos los aspectos a tener en cuenta en ese proyecto. Entonces, bueno, fijaros, en este caso no hacen un penta funcional, pero el diseño lo que nos ha proporcionado es una información valiosa sobre cosas que pueden ocurrir para estar preparados y el poder trabajar con esa conciencia, porque muchas veces en las empresas no logramos hacer los pentas funcionales como nos gustaría, pero el tener conciencia de que no son funcionales ya es importante, ¿vale? Y bueno, también trabajo, lo que os decía, me gusta muchísimo trabajar con profesionales autónomos, con profesionales liberales, personas que trabajan solas o que trabajan con un socio.
Y el caso que os cuento es el caso de una persona que es una consultora independiente que trabaja para multinacionales y está en un momento de reflexión laboral, ¿vale? Porque no se encuentra satisfecha con su trabajo. Es una generadora y una generadora sin satisfacción, pues imaginar. Entonces, bueno, aquí lo que hicimos fue fundamentalmente un trabajo muy profundo de lo que es su perfil laboral completo para que fuera resonando con ella. Esta persona sí que quería conocer el diseño y entonces el diseño nos ha ayudado a encontrar su esencia, ¿vale? A ver en qué tipo de clientes nuevos puede encajar, de qué manera puede evolucionar su trabajo de consultora, cómo puede darse a conocer. Entonces, todo eso ha resonado con ella y ahí vamos en el camino y muy bien. El otro caso de un profesional autónomo es una entrenadora personal, de estas personas que te entrenan a domicilio, que bueno, a raíz del COVID tuvo que cerrar su gimnasio y se puso por su cuenta a ir a las casas, ¿no?, de sus clientas. Y la verdad es que le va bien, lleva poquitos meses, pero tenía una serie de dudas y de miedos, ¿no? Y bueno, el análisis de su perfil laboral y de otras cuestiones nos ha permitido ver cómo puede evolucionar, por un lado, cómo puede afrontar dificultades que tiene con los clientes, que hemos visto que a raíz de su diseño pues no debe hacer ciertas cosas que son las típicas a hacer, sino que otras, y cómo puede darse a conocer, ¿vale? Esto también es interesante en función también de su perfil laboral y cómo puede obtener más clientes. Y por último, lo que quisiera compartir con vosotros es bueno, pues el caso de dos emprendedores, que también me gusta mucho trabajar con gente que emprende algo, tenga la edad que tenga. El caso que os comento es de una persona que es interiorista, muy jovencita, recién salida un poco de la carrera, y ahí empezamos a utilizar el diseño humano, pues eso, para lo mismo. Esta persona empieza, quiere salir fuera, quiere ganarse la vida como interiorista. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en cuanto a su naturaleza? Y ahí lo que ocurrió fue que el análisis de su perfil y de sus circunstancias nos hizo tener que trabajar antes lo personal, ¿vale?, que lo profesional. Porque para ser autónomo hay que tener una autoestima un poquito en su sitio, ¿no? Y entonces esta persona arrastraba, debido también a su naturaleza, determinados problemas relacionados con sus relaciones afectivas, y eso no le permitía poder ponerse al 100% con el proyecto profesional. Entonces, bueno, pudimos trabajar a través del diseño humano la parte personal para luego poder pasar a la profesional. Y por último, lo último que he utilizado el diseño humano ha sido con dos publicistas de Madrid, que trabajan en unos niveles, trabajan en multinacional, pero que desean ponerse por su cuenta para trabajar de una manera mucho más creativa, mucho más satisfactoria, con mayor conciliación. Y aquí nos lo encargó una de las personas y aquí lo que hemos visto ha sido, pues eso, ver un poco cuáles son los puntos fuertes y débiles de cada una, cuáles son sus perfiles, cómo encajarían en ese proyecto juntas, la conexión que van a tener, las fuentes de conflicto que van a tener, dónde se pueden producir las fricciones, cómo tienen que hacer los procesos de trabajo en función de sus naturalezas. Y bueno, pues lo tienen como una hoja de ruta escrita donde, bueno, pues cuando ellas ya quieran, porque están a puntito de empezar, pues van a poder enfocar su proyecto, ¿no?, ellas dos solas. Entonces, bueno, estos son ejemplos de cómo se puede utilizar el diseño humano de la manera más simple, más sencillita, con una sola persona o con grandes equipos. Y sí que os puedo decir, para concluir, que para mí trabajar con el diseño humano en el ámbito laboral es trabajar en otra dimensión, ¿vale? Es trabajar con una información muy valiosa que no tiene nadie. Yo, por lo menos, no conozco en la ciudad en la que vivo ningún consultor que trabaje con diseño humano. Es una información valiosa que a veces comparto con los clientes y a veces no hace falta ni que lo comparta, ¿vale? Porque el saberlo yo me permite darles pautas concretas y hacerles tomar conciencia. Entonces, no es absolutamente necesario que el cliente sepa. Lo importante es que tú, como consultor, sepas, y eso a través de preguntas que le haces, tome conciencia, ¿no? Y se reconozca en esas preguntas. Entonces, para mí el diseño humano en el mundo laboral es una herramienta que marca una diferencia grandísima y marca esa diferencia en la satisfacción a la hora de trabajar, en la eficiencia a la hora de trabajar, en la resolución de conflictos y sobre todo en los resultados, ¿eh? O sea que yo os animo a que conozcáis este ámbito del diseño humano aplicado al mundo laboral. Pues eso es todo, Juanjo.
Pues muchísimas gracias, Bea. No sé si ha ido un poco Impresionante. rápido, pero... Fantástico, no, no, excelente. Me dijiste, con 10 minutos tengo bastante y la verdad, ¿Y lo he cumplido? lo has cumplido Vale, y vale, vale, vale. excelente. Lo que sí me gustaría es, Sí. no sé, si hay alguien que quiera hacer algún comentario o alguna pregunta, lo que hemos comentado hasta ahora, tanto de lo que he ido diciendo yo Ujú. como de lo que acaba de compartir Bea, pues me parecería que sería un buen momento para hacer ese comentario. Aquí Raymond parece que quiere hablar. Le activamos el micro a Raymond. Hola, Hola, Hola. hola. ¿qué tal? Hola, ¿Qué tal, Raymond. Juan? Encantado de Raymond, conocerte, Bea. Me ha pues, parecido una exposición brillante. Gracias, Raymond. sí, quería comentar, Raymond, que pues Raymond es un Ujú, empresario catalán con experiencia y que ha conocido el sistema del diseño humano hace tiempo y recientemente pues también se ha formado a través del BG5 Business Institute Ah, muy en bien. estas herramientas, ¿no? O sea, que él Ujú, tiene su propio conocimiento de experiencia personal, más ujú, ha adquirido las herramientas de las que estamos hablando aquí. Y pues ujú. no sé si quieres hacer algún comentario, Raymond. Sí, sí. La pregunta del millón de dólares o de euros. Eh, ¿Cómo introduces tu conocimiento en las empresas? Porque yo conozco montones de empresas multinacionales y Ujú, tal, pero claro, la tendencia para poder entrar con un conocimiento privilegiado como es el BG5 ujú. no está estandarizado dentro de las mentes estándares de esos empresarios, ¿no? Entonces, esa pregunta es ¿cómo? Otra cosa es que el empresario te venga porque ya conoce el diseño humano y a partir de ahí la primera pregunta es ¿cómo enfocamos eso dentro de ese campo? Pero pongámonos en empresas que no conocen para nada el diseño humano. ¿Qué enfoque le das? ¿Cómo te introduces? ¿Y cómo preguntas de una forma natural esos datos que nos hacen falta para saber esa información? ¿La pregunta es para mí? Sí. Ah, mira, os doy un par de trucos, Yo os también doy voy un... a contestar después. Ahora contesta tú, Bea, Vale, contestaré de mi parte. os digo los trucos para conseguir los datos. A ver, Exacto. hay una cosa, Raymond, que es muy importante y es que yo siempre empiezo a trabajar por el gerente, ¿vale? Bien. Entonces, yo en esa primera entrevista que tengo, yo siempre le digo al gerente, la persona con la que voy a trabajar la primera vez, le digo que abro una ficha, siempre tengo que abrir una ficha de recursos humanos, y entonces en esa ficha hay una serie de datos básicos, ¿no? Y entonces le pido, claro, el lugar de nacimiento, fecha de nacimiento y una serie de cosas para disimular. Entonces es curioso, pero depende un poquito claro, ten en cuenta que yo en esos 90 minutos, o sea, imagínate, los primeros 80 minutos he intentado generar un clima de confianza, le escucho sus necesidades y ya casi al final es cuando le digo, bueno, pues mira, lo primero que voy a valorar es un poquito tu perfil laboral, bueno, le hago así un poquito así por encima y digo, bueno, y sobre todo, pues mira, si te gusta y quieres trabajar quieres trabajar conmigo, pues te voy a abrir una ficha. Entonces, bueno, le pido esos datos, que lo intento hacer como de una manera como muy simpática, ¿no? Sí, sí, sí. Y suelo tener como dos maneras, ¿eh? Hay veces, porque esto me lo dice la intuición a la persona, hay veces que cuando le pregunto, vale, entonces tu fecha de nacimiento es, pues, digo, por casualidad no sabrás tu hora de nacimiento, pero lo digo con tal, diríamos, Ya. descaro, que si la persona lo sabe me dice, sí, creo que nací tal, y si me pregunta por qué, le digo, pues mira, es una cosa muy curiosa, pero tú ya has oído hablar de los biorritmos y es verdad que hay gente que trabaja mejor de mañana que de tardes, ¿no? Y dicen fulanito que los biorritmos tienen que ver con la hora de nacimiento, que Raymond no es verdad, pero en fin. Ya, ya, Y, ya. y entonces me dice, pues yo trabajo mejor por las tardes. Digo, pues no nacerías por la tarde. Dice, no, nací a las 8 de la mañana. Digo, pues mira, pues debe ser uno de los casos excepcionales. Mira, esa es una manera, Raymond, de sacar Muy el bien, me tema. parece una táctica muy buena. Vale, hay otra que utilizo a veces con los empleados. Hay veces que tengo Ujú. que entrevistar uno tras del otro y entonces, además de los biorritmos que lo utilizo muchísimo, hay gente a la que se lo pregunto directamente porque se ha generado mucha química, porque durante la conversación veo que son mentes abiertas y entonces se lo pregunto. Y hay veces que me dice la gente, ¿y para qué? Y digo, no, mira, es que trabajo una herramienta que se llama el diseño humano y hay una serie de datos que suelo tener en cuenta. Y no digo nada más y nunca nadie en 15 años me ha preguntado nada más. Pero hay otra técnica que esta la utilizo y esta tiene un poco de morro y es que, por ejemplo, pido la fecha de nacimiento y de repente digo, anda,
el 12 de marzo de 1975. Digo, ostras, digo, si has nacido el mismo día y el mismo año que una amiga mía. Y me dice, no me digas. Digo, sí. Digo, ¿no habrás nacido a las 7 de la tarde? Me dice, no, a las 8 de la mañana. Digo, uy, casi. Toma ya. Y ahí saco la... Ya lo tienes, ya lo tienes. Ya lo tengo, ¿vale? Pero bueno, si quieres, te digo otras cosas por particular. Pero es eso, o sea, hay veces que lo hago de una manera, o sea, depende un poquito, claro, ten en cuenta que es la primera vez que estoy con esa persona. Entonces, depende del tipo de persona que sea, simplemente me limito al... mira, voy a abrirte la ficha de cliente, entonces necesito una serie de datos para tener en mi ficha de recursos humanos. Y luego hay veces que, si la persona es muy cerrada, entonces ya en otras entrevistas, en otras sesiones, hay veces que el dato no lo consigo a la primera, ¿eh? Pero lo hago a lo mejor en otras sesiones. Incluso hay veces, fíjate, que he pedido la fecha al principio a un empleado y cuando ya estoy terminando la entrevista es cuando le digo, oye, por cierto, ¿tú qué trabajas mejor? ¿Por la mañana o por la tarde y tal? No, pues más que nada es por esto. Pues tal. Entonces separo, a primera hora le he pedido la fecha y a última hora le pido. Ya te digo, o sea, en ninguna ocasión nadie me ha planteado ningún problema y en muchas ocasiones me he encontrado con personas muy abiertas que simplemente les digo que trabajo una herramienta que se llama diseño humano y ya está. Y hay veces que incluso les digo que por curiosidad, oye, por curiosidad, ¿a qué hora has nacido? Pero tienes que decirlo de una manera muy rápida, muy simpática. Y hay gente que te dice, pero es que haces algo de astrología. Digo, no, sí, es simplemente curiosidad. Y ya está. Entonces, eso sería la primera parte. La segunda parte es que yo no introduzco el diseño humano como el que mete ahí un corcho, no. Yo trabajo, lo que te digo, trabajo desde el principio. Primero tengo que tener muy claro cuál es el perfil de la persona con la que estoy trabajando. Necesito saber qué tipo tiene, qué estrategia, qué autoridad y cuatro cosas básicas, ¿vale? Porque ya me voy manejando de otra manera. Por ejemplo, para mí es súper importante saber si es autoridad emocional o no emocional, porque ya a partir de ese instante mi manera de comunicarme con esa persona es estar atenta a sus gestos y no a sus palabras. Entonces, para mí eso es importante. Hay veces que no consigo la fecha, el dato concreto de la hora, pero si lo tengo aproximado, por lo menos sé si esa persona es emocional o no emocional. Ya me es suficiente en la toma de decisiones, me es suficiente con el empresario. Porque muchas veces le digo, oye, fulanito, en las grandes decisiones de tu vida, ¿cómo las has decidido? ¿Las has decidido con las tripas? ¿Las has decidido tal? Y claro, si la persona es sagrada me va a decir, pues las grandes decisiones las que he tenido éxito fueron como intuitivas. Digo, exacto, fulanito. Pues ahí es las grandes decisiones en el instante, en el momento, con la intuición. Y si es lo contrario, le digo, oye, las grandes decisiones, déjate sentirlo claro. Por ejemplo, Raymond, hay una cosa que utilizo. Cuando me encuentro con un empresario emocional o un trabajador emocional, le digo, no pienses, siéntelo claro. No te vayas a pensarlo claro, siéntelo claro. Déjate pasar unos días y siéntelo claro. Entonces, bueno, lo que voy utilizando cuando no puedo hablar del diseño al 100%, lo que utilizo son palabras que vayan cayendo por ahí. Y hay veces que me ha ocurrido que el primer año he estado hablando pues con palabrillas así, y el segundo año, cuando al cliente ya le he dado información sobre sí mismo y se ha sentido identificado, le digo, es que yo trabajo esta herramienta. Entonces ya a partir de ahí, pues vale, claro, pero, ya pero vamos. la pregunta es, ¿cómo consigues introducirte en la empresa? O sea, el gerente o el que hará de alfa, digamos, del sistema, ¿cómo te abres camino a diferencia de otras infinidad de empresas que hacen básicamente lo mismo? Pero eso no tiene nada que ver ya con el diseño humano. O sea, Claro, Su claro. experiencia claro, eso profesional, su ya... recorrido profesional A ver, en como mi caso te consultora puedo decir que a mí independiente. los clientes Raymond me vienen de otros clientes. Así de Vale, claro. vale. Bien. Pero eso ya no tiene nada que ver con el diseño humano, ¿eh? O sea, yo el diseño humano es una herramienta que uso en mi trabajo, pero no Sí, voy a vender el diseño humano a las empresas, ¿eh? Eso es no, completamente lógico, diferente. pero sí que vendes algo que es diferente, que es el BG5, claro. Pero a ver, pero está tan metido ya en mí, que forma parte de mi manera de hablar, que forma parte de mi manera de analizar. Yo no lo introduzco como un BG5, ¿vale? Con ese nombre. Ya, No, es que ya, ya, está ya. muy... Ten en cuenta que Sí. llevo 15 años con el diseño humano, entonces Ajá. ya está muy metido en mi naturaleza. Entonces Lo que forma parte de mi ADN y va Raymond, conmigo, o sea, va conmigo. ella Claro. tiene su experiencia profesional y como Es diferente, consultora, pero yo y creo lo que que si se hacemos va es una directamente colaboración. yo creo que hay que meterlo de manera indirecta. Y cuando ya das con un cliente, yo tengo esta empresa que os digo, donde más diseño humano he aplicado, los dos socios conocen el diseño humano, uno de ellos le encanta,
pero al principio no lo conocían. Los 2 primeros años trabajé sin que ellos lo supieran con el diseño humano en la empresa. Y luego ya lo oficialicé. Entonces, es que no es necesario siquiera, No, no está si no claro, te es está claro. posible, no es Es necesario lógico. oficializarlo. Es que les das información, Raymond, que es diferente, que les hace resonar, que dicen, anda, y esto tal. Y yo se lo voy dando, a veces le cambio las palabrillas. O sea, claro, no puedes entrar ahí. Depende del tipo de cliente, no puedes entrar ahí. Mira, te voy a presentar el VG5, tal, 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 tal. No. Bueno, de Yo todas creo que al final formas, las cosas fluyen. Juanjo, que me pase tu contacto que hablaremos. Claro que Bueno, sí. Juanjo, respóndele Claro. tú ahora a lo mismo. Claro que sí. Yo la pregunta que de Raymond la entiendo perfectamente porque llevo mucho tiempo con esta información, intentando trabajarlo en el mundo de la empresa, porque desde el primer día que yo conocí el diseño humano, yo quería trabajarlo en el mundo de la empresa y sabía que para eso era para lo que me iba a servir a mí. Esa era mi dedicación y entonces he encontrado todas esas resistencias, sobre todo en el principio, he encontrado toda esa resistencia de que no había manera de que alguien me hiciera caso, que es lo que dice Raymond, ¿cómo te van a hacer caso si les pide la fecha de nacimiento? Yo he pasado por muchos nos, no quiero saber nada de eso, he pasado por muchos porque yo sí que quería hablarlo directamente, pero también he sido testigo de esa evolución. Estamos hablando que estamos en tránsito, que hay cambio, ¿no? Que se está produciendo el cambio y el cambio se está produciendo y cada vez es más acelerado y hay un cambio de conciencia. Hoy en día hay mucha más gente abierta a poder hablar de todas estas cosas directamente y claro, en mi caso, como yo sí soy consultor de diseño humano y profesor Claro. de diseño humano y todo esto, yo sí que me presento como consultor y el que viene a mí sabe que yo manejo el sistema del Claro, diseño humano. Por eso claro. tampoco tengo ninguna dificultad en poder pedirle la fecha y la hora de nacimiento, porque es la clave para poder trabajar, para obtener toda la información básica, ¿no? Entonces, el tema está en que cuanto más tranquilo estás tú como Sí. consultor, que es el proceso que yo he tenido que ir haciendo personalmente, cuanto más tranquilo que estás tú como consultor en decir, bueno, es que esto forma parte de mi herramienta, ¿no? O sea, si quieres, pues si yo soy un conductor de Uber, ¿no? Y llego con mi coche de Uber allí y no te quieres subir, bueno, no te puedo llevar. Pero si te digo, no, pero es que te tienes que subir en el coche y te subes, entonces ya te llevo. Quiero decir que la parte de mi herramienta, que es los datos de nacimiento, pues si yo lo tengo claro, el cliente también lo tiene claro. Entonces Juanjo, ¿me permites una pequeña puntualización? claro. Muy rápida. Raymond, si eres un consultor especializado en BG5, como dice Juanjo, lo natural es que vengan a ti aquellas personas que ya conocen el diseño humano o que tú puedas presentárselo a las que ya conocen el diseño humano. Pero si eres un consultor como yo, especializado en la gestión de los recursos humanos, digamos que el diseño humano laboral va incorporado a mí y yo lo voy introduciendo, ¿vale? Además de otras herramientas. Eso es un poquito la diferencia. Pero yo creo que, sinceramente, yo creo que el diseño humano, no, a lo mejor es una barbaridad lo que voy a decir, pero no está para todo el mundo, por lo menos ahora. O sea, está para aquellos que están abiertos a... Entonces, bueno, yo lo meto de manera indirecta, pero si eres un especialista en VG5, lo que haces es, ostras, presentarlo a aquellos entornos, personas que ya de alguna manera lo conocen. Claro, yo veo esas dos variables. Lo que quiero resaltar aquí con todo el ejemplo que nos está dando Bea es que o bien esta información que hemos tenido a través del diseño humano y su evolución en la consultoría BG5, esta información tú puedes, si quieres, dedicarte a ello y para eso te Eso, formas y exacto. te conviertes en un profesional de la consultoría BG5, como somos nosotros los que nos hemos formado, o si ya eres un profesional independiente, que es el caso de Bea, y reconoces la utilidad que tiene el diseño humano para tu propio trabajo, pues lo Claro. puedes adquirir esa información y esas herramientas para complemento a la actividad que tú ya tienes. Y hoy en día lo que ocurre es que hay muchos profesionales, muchas personas que o bien porque quieren por las buenas o a la fuerza, me refiero en el sentido de que hay mucha gente que se ha quedado sin trabajo y otros porque llegan a un grado de madurez, como decía, estos emprendedores, ¿no? Unos porque son jóvenes que tienen esa capacidad de emprendimiento y otros porque en los publicistas que llegan a un grado de madurez que dicen, oye, yo ya tengo experiencia en la empresa, pero quiero hacerlo a mi manera. O sea, yo quiero Eso. aprovechar todo esto.
Entonces, ese tipo de personas que emprenden por su cuenta o que son profesionales en otro ámbito se pueden beneficiar de esta información también, adquiriendo, formándose en estas herramientas. Y por eso vamos a dar paso a ese apartado de la formación, Exacto. Muy bien. justo en el día 27, es decir, el próximo miércoles, empezamos un curso de formación para profesionales, es decir, para el que se quiera dedicar de manera profesional a la consultoría BG5 y quiera ser un consultor profesional. Ahí este curso dura 3 trimestres, o sea que va a durar prácticamente todo el año, empieza el día 27, pero es un compromiso de un año, son 30 sesiones grupales de 2 horas, y ahí trabajamos con las herramientas. No solamente es que observamos información, sino que practicamos, trabajamos y trabajamos con ejemplos y procuramos que sean ejemplos reales o bien del alumno o de nosotros que los aportamos. El caso es que hay esa tutoría y ese seguimiento y es un trabajo durante un año. Para acceder a este curso, este es un curso especializado, pues se necesita tener unos conocimientos básicos. Yo sé que hay mucha gente, por ejemplo, como Bea o como otras personas que se han dedicado al sistema del diseño humano, que ya lo conocen, que han hecho pues el curso de ABC o la cartografía, el Vivir tu Diseño, que ya tienen un conocimiento básico de diseño humano, podrían acceder a este curso especializado de cómo aplico todo eso al mundo de la empresa. Mientras que si no tienes nada de conocimiento del diseño humano y todo esto que estamos hablando es nuevo para ti, pues lo recomendable sería poder acceder a un curso básico que llamamos Fundamentas, y que pues en función del interés que haya sobre este tema, igual próximamente podríamos programar una fecha. En principio tenemos programadas unas fechas, pero para mucho más adelante, porque ahora la prioridad queríamos darle a este curso que una vez al año lo hacemos, como dura todo un año, pues empezamos a primeros de año, y aquí es donde pues me gustaría comentar un poquito o alguien que quiera comentar de los cursos que hemos estado haciendo, alguien que tenga experiencia. Sobre todo, una de las preguntas que me surgen muchas veces en los comentarios, cuando hacemos del curso, es si esto solamente es para la empresa, esta información, o se puede aplicar también en otros ámbitos organizativos. Y me gustaría dar pie o darle el micrófono a Violeta, que es una persona que está aplicando este conocimiento al mundo de la educación. No ya como mundo de la empresa, porque su escuela, ella es dueña de una empresa, de una escuela privada aquí en México, pero ya un tema es su escuela como empresa, ahí está aplicando el BG5, pero su escuela como formación, o sea, la parte educativa, ¿no? También está aplicando todos estos conocimientos y es una persona comprometida que se está formando en en todo este conocimiento para poderlo aplicar. No sé, Violeta, si quisieras compartir algo con nosotros sobre ese aspecto de tu experiencia sobre la aplicación de todo este conocimiento al mundo de la educación y de los niños. Claro que sí, Juanjo. Muy buenas tardes, buenos días a todos. Pues básicamente es compartir con mucho entusiasmo lo que yo he visto en esta formación contigo. Si bien ya tenía yo digamos, algún introductorio de diseño clásico, eh, me encantaría sí compartir que estoy practicando todo lo que ya me has compartido anteriormente, directamente relacionándolo con el aprendizaje, con el proceso de aprendizaje de mis alumnos. Eh, y también empoderando a las maestras, que nosotros en la escuela que he fundado le llamamos guías, para que ellas puedan también conducir su estilo de enseñanza desde su diseño y desde su potencial. Hemos visto resultados maravillosos porque podemos distinguir la diferencia de nuestros alumnos para tomar el aprendizaje. Y cuando vamos identificando en edades pequeñitas, porque mi escuela es primaria, cómo aprende un niño que es, digamos, constructor, o un niño que es innovador, o un niño que es evaluador, son diferentes. Y esas diferencias hacen
literalmente que se libere el potencial y los padres de familia responden muy bien sin que tengamos todavía que decirles que estamos utilizando la herramienta de BG5. Simplemente que hago yo una entrevista con las maestras, con los alumnos, con los padres y vamos haciendo estrategias pedagógicas tomando en cuenta la diferenciación de nuestros chicos. Y ahora que además estamos de manera virtual, pues nos está dando muy buenos resultados. Yo estoy encantada y básicamente muy emocionada de ser, por lo menos aquí en México, pues pionera en poder estar ya introduciendo esta herramienta en el aprendizaje. Eso es lo que me gustaría compartir. Así es, los resultados que estás dando, Violeta, pero además yo quiero resaltar en tu caso el tema de ese esfuerzo que habéis hecho tú y tu familia, tu madre, como promotoras de todo esto. Sois los únicos que lo están haciendo, pero no solamente eso, sino que el esfuerzo que habéis hecho para conseguir vuestra certificación y homologación con los estudios oficiales. Es decir, sois una escuela que está reconocida dentro de la educación, dentro del sistema educativo de aquí en México. Yo tengo tengo conocimiento de muchas escuelas alternativas, tanto aquí en México como en España, ¿no? De personas que dicen, bueno, pues el sistema de educación no está funcionando, tenemos que buscar alternativas, y buscan alternativas, pero dijéramos fuera del estándar, ¿no? Y luego esos alumnos pues van a tener esos problemas si cuando terminen esta escuela y quieran pasar a otro ciclo, de qué va a ocurrir con ellos, ¿no? Ese caso no es el vuestro, porque vuestra educación está dentro del sistema, y lo que podríamos decir es el gran esfuerzo, y eso lo que yo te reconozco a ti y a tu familia, del esfuerzo que estáis haciendo es esa transformación de la que estamos hablando del sistema desde dentro del sistema. Lo mismo que comentaba Bea de las empresas, es lo que tú estás comentando en el ámbito de la educación, transformar desde dentro, porque dentro es donde estamos las personas, y somos las personas las que hacemos esa transformación, transformar desde dentro los sistemas. En vez de quejarnos de que el sistema no funciona o tal, vamos a transformarlo desde dentro. Eso es lo que esa es la transformación que estamos hablando cuando hablamos de la consultoría de BG5 como herramienta de transformación, transformar desde dentro nuestra visión, nuestra perspectiva y nuestras actitudes y cómo estamos aplicando. Pues muchísimas gracias, Violeta, por esa síntesis y resumen tan claro y tan importante, porque siempre hay gente que pregunta, ¿no?, sobre el tema Sí. de la educación. No sé si haya de las otras personas que quieran hacer alguna pregunta sobre lo que estamos hablando aquí. Veo que ahí en el chat pues también se han hecho algunas preguntas. Natalia ha estado participando, colaborando, respondiendo. Sí, quizás quiere responder lo de Jorge. Jorge, ¿cuál sería la La pregunta? última, de que si puede mandar información de los precios para tener enseñanza. Claro que sí. Como él está registrado en el curso, pues ya tendremos su dirección, Jorge, y con mucho gusto pues te vamos a enviar todo este tipo de información. De todos modos, toda la información la tenemos en BG5 Business Institute. Es la institución que promueve estos cursos. Yo lo que hago es que colaboro con el BG5 para dar los cursos en español. Esta institución está dando los cursos en inglés y en otros idiomas. Natalie, por ejemplo, está dando la formación en holandés. Ella es holandesa, nos está atendiendo desde Holanda, y ella da cursos de formación, y ahí se pueden informar en el BG5 Business Institute, y también directamente si envían un correo a mi dirección de correo, a jjpiedra@pentaconsul.es, también podemos atenderle. Pues no sé, si no hay más preguntas, ya estamos dentro del tiempo, y si no hay más preguntas, pues daríamos aquí por concluida la sesión. Pues muchísimas gracias a todos. Veo que no hay más preguntas, entonces muchísimas gracias a todos por participar, y esperemos que nos vemos en este camino de
en este camino de transformación. Estamos todos en el camino y ahí nos vemos. Muchísimas gracias a todos. Gracias, gracias a todos. Bien, ¿cómo fue? A ver, ¿dónde está mi cámara? Aquí. Dejar de compartir aquí. Uy. Sí. Hola.